El horizonte de la nave estelar atravesó la oscuridad como una aguja plateada enhebrando el vasto tejido del universo. Espacio no estaba en silencio. En realidad no. El barco zumbaba de vida. Motores pulsando como un latido del corazón mientras púlsares distantes murmuraban a través del vacío. Jack Mercer se inclinó contra la pared del pasillo, amamantando una taza de algo que técnicamente estaba etiquetado como café, aunque sabía más como ácido de batería caliente. El Terran Exploration Corps no era conocido por sus bebidas de lujo. Él miró fijamente el ventana estrecha en el remolino púrpura de una nebulosa cercana. Fue hermoso, seguro, pero se estaba cansando de lo bello. Cada sector por el que pasaban tenía otra anomalía hermosa y mortal, o un impresionante planeta lleno de cosas que querían comérselo. Era difícil apreciar el paisaje cuando el paisaje seguía intentando matarte. Comandante Mercer, vino una voz suave y cadenciosa detrás de él. Jack se volvió, reprimiendo un suspiro. Lyra, la embajadora de Ayari, se quedó allí irradiando aplomo. Y elegancia. Parecía casi humana, casi. Su piel estaba más pálida con un brillo opalescente que atrapaba la luz, y sus orejas eran largas y puntiagudas con gracia como una antigua reina élfica de una novela de fantasía. Sus ojos, sin embargo, esos eran los pateadores. Ellos brillaron, cambiando de colores con su estado de ánimo. Ahora mismo. Flotaban entre un azul profundo y un toque de verde, como el océano ante una tormenta. Embajador, saludó, luego lamentó de inmediato lo formal que sonaba. Lyra no tenía exactamente frío, pero tampoco era fácil de leer. Hablaba como alguien que medía cada palabra 2 veces antes de dejarla marchar, boca. Me gustaría revisar el próximo planeta en nuestra ruta, dijo, incluso con la voz. Tu piloto mencionó un gigante gaseoso con luna apta para la extracción de recursos. Mi gente querrá detalles. Jack sonrió. Sí, Teves lo describió. Tan grande, redondo y súper gaseoso. Estoy seguro de que al consejo le encantará ese análisis, Lyra parpadeó, inclinando ligeramente la cabeza de esa manera cuando no estaba segura de si estaba bromeando o simplemente era un idiota. Se agradecería un informe completo. Jack tomó un sorbo de su cuestionable café y hizo una mueca. ¿Cosa segura, algo más? Ella dudó. Él lo notó. Una rara grieta en su pulido compostura. ¿Hay alguna razón por la que evites hablar conmigo fuera de las reuniones informativas de la misión? Ella preguntó, su voz más tranquila ahora. Jack parpadeó, sorprendido. ¿Evitarte? No, yo no te estoy evitando, solo te estoy dando espacio. Ya sabes, distancia profesional. Tú eres embajadora y yo estoy bien, ¿no? Sus ojos cambiado, arremolinándose en un tenue tono plateado. Él no sabía lo que eso significaba, pero no parecía alentador. Estoy aquí para entender a los humanos, dijo Lyra con cuidado. No colocarse a distancia de ellos. Jack no estaba seguro qué decirle a eso. No era bueno con los sentimientos, ni los suyos ni los de nadie más, y Lyra parecía tener sentimientos escondidos detrás de un cortafuegos diplomático reforzado, así que, naturalmente, recurrió por defecto al sarcasmo. Bueno, si quisiera entender a los humanos, embajador, está equivocado. Nave. No somos exactamente los mejores de la especie. Agitó una mano vagamente. Somos más como el torpe, primos decepcionantes a los que nadie invita a vacaciones. Lyra parpadeó de nuevo. Entonces, para su sorpresa, la comisura de la boca de ella se movió hacia arriba. No del todo una sonrisa, pero cercana. Me parece poco probable, dijo, suavemente. Jack se rió a pesar de sí mismo. Sí, bueno, dale tiempo. Se pararon allí en un silencio casi confortable por un momento. Jack la miró, preguntándose cómo alguien podía verse así alienígena y, sin embargo, familiar. No sabía mucho sobre los Ayari, pero Lyra era diferente a la mayoría de los diplomáticos que había conocido. Ella no era condescendiente ni distante, solo distante de una manera que se sentía más como hábito que intención. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, el intercomunicador cobró vida. Comandante Mercer, por favor, preséntese en el puente.
Davis intentó discutir con la IA de navegación nuevamente y ahora le está citando filosofía. Jack suspiró. Por supuesto que lo es, miró a Lyra, que levantó una ceja delicada. Aparece tu tripulación, poco convencional. Sí, esa es una buena palabra para eso, dijo Jack con una sonrisa. Poco convencional. Vamos con eso. Como caminaron hacia el puente, Jack sintió que la tensión en sus hombros disminuía un poco. Tal vez Lyra no era tan imposible de hablar como él pensaba. Cuando subieron al puente, Dedes estaba en medio de Aru con la IA del barco, Alfred. Solo estoy diciendo, tú no puedo calcular la eficiencia del combustible en función de la metafísica teórica. Dedes estaba gesticulando salvajemente a. Eso es como planear una cena basada en una crisis existencial. La voz de la IA suave y un poco engreída, respondió con calma. La naturaleza de la existencia afecta a todas las cosas, incluida la velocidad de viaje. Asumes que el universo es estático. No lo es. Por lo tanto, su argumento es defectuoso. Jack se pellizcó el puente de la nariz. Alfred, deja de intimidar al piloto. No estoy intimidando. Estoy iluminando. Tú eres iluminándolo en un aneurisma, Jack murmuró, luego miró a Dedes. Simplemente restablezca los cálculos manualmente. Dedes levantó las manos. Oh, claro. Simplemente lo miraré como un antiguo capitán de barco. Tal vez usaré las estrellas mientras estoy en ello. Jack le lanzó una mirada. Si empiezas a usar un gorro de tricornio, te transferiré a gestión de residuos. Lyra observó el intercambio, con la cabeza inclinada de nuevo. ¿Es esto normal? Ella preguntó. Jack suspiró en silencio. Más o menos. Bienvenido a la humanidad. Ella estaba callada por un momento, luego, para su sorpresa, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa genuina. Y creo que estoy empezando a entender. Jack la miró fijamente durante más tiempo del que debería. Ella realmente era hermosa en una forma que se sintió injusta para el resto del universo. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Te ves hermoso hoy, Lyra. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron, girando de plata a oro brillante y sobresaltado. Por primera vez desde que subió a bordo, parecía genuina, completamente sin palabras. Entonces, sin decir una palabra, se dio la vuelta y prácticamente huyó del puente. Jack parpadeó tras ella. ¿Qué dije? Davis resopló, tranquilo, comandante. Muy suave. Jack gimió. ¿Me voy a arrepentir de eso, no lo soy? La probabilidad sugiere. Sí. La IA intervino amablemente. Jack se desplomó a su silla. Fantástico. El aire en el Mess Hall se sentía más pesado de lo habitual. O tal vez fue solo la imaginación de Jack. Pinchó en su plato algo que decía ser guiso de proteínas, pero tenía la consistencia de grasa de motor vieja. Frente a él, Dedes disfrutaba mucho su sándwich, que Jack sospechaba que estaba hecho del mismo material cuestionable, pero hábilmente disfrazado con condimentos adicionales. Entonces, ¿alguna señal de Lyra todavía? Preguntó Jack, sin siquiera intentarlo para sonar casual. Dedes sonrió, con Crumb pegado a la barbilla. Oh, ella está por aquí, la vi antes, en realidad. Jack se animó a pesar de sí mismo. Sí, ¿qué hizo ella? Decir. Dedes se recostó en su silla con un suspiro exagerado. Bueno, primero ella dijo buenos días, y luego no huyó aterrorizada, así que llamaría a eso progreso. Jack gimió, dejando caer la cabeza entre sus manos. Genial. Soy el tipo que hizo que un diplomático extranjero se sintiera demasiado incómodo para quedarse en la misma habitación, como yo. Ese es probablemente un nuevo récord para la humanidad. No te vendas corto, comandante. Estoy seguro de que alguien más ofendió a una especie alienígena más rápido. Probablemente estornudando sobre ellos o algo. Dedes hizo una pausa. Aún así, básicamente propusiste. No está mal para una primera cita. Jack le lanzó una mirada. No fue una cita. Davis se encogió de hombros. No lo hizo. Evita que hagas estallar la pregunta.
Antes de que Jack pudiera responder, la puerta de Mess Saul se abrió siseando. Lyra entró, ella a pasos medidos y serenos como siempre, pero sus ojos se movieron hacia Jack, luego se alejó con la misma rapidez, su expresión ilegible. El remolino plateado de sus iris se había profundizado a un gris apagado. Él no sabía lo que eso significaba, pero no parecía bueno. Comandante Mercer, dijo, con voz cortés, pero distante. Yo necesito hablar contigo en privado. Davis tosió en su sándwich, apenas reprimiendo una carcajada. Jack le disparó un glare antes de levantarse para seguirla hacia el pasillo. Ella lo condujo a una parte más tranquila del barco cerca del plataforma de observación, donde la vasta extensión de espacio se extendía ante ellos. Ellas estrellas vagaban perezosamente a la deriva, soles distantes pintando suaves senderos de luz a través del ventana gráfica. Lyra permaneció en silencio por un momento, con las manos juntas a la espalda. Lyra, escucha, comenzó Jack, torpemente por lo que dije. Ella lo interrumpió, con la voz firme. ¿Entiendes qué significan esas palabras en una cultura Lari? Jack dudó. Más o menos. Tengo el parte del bono de toda la vida de Ortega después de que te escaparas. Frotó la parte de atrás de su cuello. No lo sabía. No lo intentaba. Quiero decir, fue solo un cumplido, un cosa humana. Lyra se volvió hacia él, entrecerrando ligeramente los ojos. Entre mi gente, esas palabras son sagradas. Para llamar a alguien hermoso, es más que admiración. Es una declaración, una promesa. No se dice a la ligera. Jack tragó saliva con fuerza. Sí, pensé que fuera. Mira, no quise ponerte en un lugar extraño. No estaba tratando de declarar nada. Sin embargo, hizo una pausa, haciendo una mueca de dolor. Y supongo que es un poco tarde para eso. Ella lo estudió durante un largo momento, y Jack se sintió como un insecto bajo el microscopio. Los humanos son extraños, dijo al fin, su voz más tranquila ahora. Hablas inconsiderando el peso de tus palabras. Sientes primero y piensas después. Jack soltó una carcajada. Sí, eso suena correcto. Él la miró. ¿Es por eso que me evitaste todo el día? Pensé que estaba intentando ¿qué? Reclamarte o algo. La mirada de Lyra parpadeó hacia él, algo así como diversión tirando de la comisura de su boca. Fue más complicado que eso. Jack inclinó la cabeza. ¿Complicado cómo? Ella vaciló, luego habló lentamente. Como si eligiera cada palabra con cuidado. Soy embajadora. Fui elegido por mi capacidad de permanecer imparcial, de observar y comprender. Pero tú, me confundes, los humanos me confunden. Jack levantó una ceja. Bueno, somos un gusto adquirido, Lyra de hecho sonrió. Una cosa pequeña y fugaz, pero estaba ahí. Jack sintió un extraño calor en su pecho, como si acabara de tropezar con un artefacto raro y precioso. Antes de que pudiera decir nada de lo contrario, el barco se sacudió violentamente, las alarmas sonaron a la vida. Las luces parpadearon y Jack agarró instintivamente el barandilla. Puente, informe, ladró a su calma. La voz de Dede sonó tensa. Tenemos compañía, comandante. Nave no identificada acaba de salir de Warp. Nos están saludando y tienen armas, murmuró Jack, una maldición en voz baja. De camino, miró a Lyra. Parece que él. Hartoear tendrá que esperar. Su expresión se endureció, la masa de diplomáticos volvió a su lugar. Entonces, vamos a lidiar con esta interrupción. Llegaron al puente y encontraron a Dedes redirigiendo frenéticamente el poder hacia él mientras Ortega vigilaba la embarcación que se acercaba. En la pantalla de visualización se alzaba un barco irregular de Rustcolet, que parecía más bien un montón de chatarra mantenido unido por rencor y malas decisiones. La calma crujió y un voz ronca a través de los altavoces. Este es el capitán Borgat de la Espina Negra, entregue su carga y nadie saldrá herido. Jack exhaló lentamente. Piratas, genial, porque hoy no fue lo suficientemente complicado. Davis miró hacia atrás. Entonces, ¿qué es el plan, comandante? ¿Diplomacia o explosiones? Jack intercambió una mirada con Lyra.
Su mirada era firme, inquebrantable. Comencemos con la diplomacia, dijo Jack, y mantén las explosiones como respaldo. Lyra asintió. Acordado. Aunque con piratas, ella distinción suele ser escasa. Jack se rió entre dientes a pesar de la situación. Bienvenido, humanidad. Lyra realmente se rió. Un sonido melódico tranquilo que por un momento hizo Jack olvidar por completo la amenaza que se avecina. Esperemos que sobrevivamos lo suficiente como para que termine de entenderlo, dijo secamente. Jack sonrió, acomodándose en su silla de mando. Quédese conmigo, embajador. Te mostraré todas las formas estropeamos las cosas. El barco pirata se acercaba. La sonrisa de Jack no se desvaneció. Después de todo, agregó con una sonrisa. Somos poco convencionales. El barco pirata se avecinaba en la pantalla de visualización como un depredador oxidado. Todos los bordes dentados y las malas intenciones. Se parecía menos a un barco y más como si alguien hubiera introducido un asteroide en una licuadora y luego hubiera puesto motores en la mayor parte que sobrevivió. Jack se recostó en su silla, con una bota apoyada contra la consola, proyectando una confianza que absolutamente no sentía. Está bien, dijo, crujiendo los nudillos. Hablemos con el capitán Scrapheap. Davis miró hacia arriba. ¿Seguro que no quieres abrir con explosiones? Siento que son más nuestra velocidad. Guardemos los fuegos artificiales para más tarde, Jack respondió. Tal vez tengamos suerte y ellos sean el tipo amigable de piratas espaciales. Ortega resopló de ella estación. Sí, tal vez solo quieran vendernos galletas. Jack sonrió. Pirata exploradores del sector Andrómeda. Escuché que las mentas finas son para morirse. Él concluyó de nuevo. Este es el capitán Borgat. Entregue su carga. Última oportunidad. Jack tocó la consola y se inclinó hacia adelante. Este es el comandante Jack Mercer de la nave Stellar Horizon. Hola, capitán Borgat. Me encantaría charlar sobre carga, pero parece que perdí nuestro manifiesto. Tal vez podríamos saltar adelante a la parte en la que nos dices lo que realmente quieres. Hubo una pausa. Entonces la voz volvió baja y gruñendo. ¿Todos de eso? Jack parpadeó. ¿Todo? Ese no es un número muy específico. Armas, combustible, suministros y la Lyra se puso rígida a su lado, con la voz helada. Yo no soy carga. Mira, ahí es donde estamos de acuerdo, dijo Jack suavemente. La embajadora Lyra no lo es, parte de cualquier trato. Y odio decírtelo, pero nuestras armas son más obstinadas que nuestro piloto. Dedes levantó un mano. Oye, cumplido, agregó Jack sin perder el ritmo. Hubo una pausa más larga en el otro extremo ahora, el del tipo que le picaba la piel a Jack. Miró a Lyra. Ella miraba la pantalla, su expresión ilegible, pero sus ojos se habían convertido en un profundo oro fundido. Él no sabía lo que eso significaba, pero estaba bastante seguro de que no era feliz. Están cargando armas, dijo Ortega en silencio. Jack suspiró. Está bien, demasiado para la diplomacia, gritó Davis. Tiempo de explosión. La primera explosión sacudió el barco lo suficiente como para arrojar a Jack de su silla. Golpeó la cubierta con un gruñido indigno. Escudos aguantando. Ortega gritó por encima de las alarmas. Apenas devuelvan el fuego. Jack ladró, arrastrándose erguido. Dedes golpeó los controles con más entusiasmo que precisión. El horizonte escupió brillantes lanzas de energía hacia el barco pirata, provocando profundas quemaduras en todo su hull. El barco pirata se retorció para evitar lo peor, pero se movió con la gracia de una ballena espacial borracha. Directo golpe en sus motores de babor, cantó Dedes. Están listando. Asegurémonos de que permanezcan así, dijo Jack. Objetivó sus armas a continuación. Antes de que Dedes pudiera disparar de nuevo, el barco se sacudió violentamente. La nueva alarma aulló diferente a las demás. A Jack no le gustó el sonido. Tenía el tipo de gemidos urgentes tono que gritó. Vas a explotar muy pronto. ¿Y ahora qué?
Jack, exigido, los dedos de Ortega volaron sobre la consola. Lanzaron una cápsula de abordaje, se enganchó a la cubierta 6. Jack juró en voz baja. Están entrando. Él se volvió hacia Lyra. Quédate aquí. El puente es seguro. La expresión de Lyra no lo hizo tanto como parpadeo. Voy contigo. Jack abrió la boca para discutir, pero una mirada en su rostro, sus ojos ahora ardían como ámbar fundido. Le dije que sería un desperdicio de aire. Bien, dijo, pero quédate detrás de mí. Se movieron rápido, corriendo por los pasillos mientras el barco gemía y se estremecía bajo más fuego pirata. Jack's voz resonó contra el piso de metal, su pulso martillando en sus oídos. Dedes atrapado, sin aliento pero sonriendo como este fue el mejor día de su vida. ¿Crees que estos muchachos saben con quién se están metiendo? Considerando que son todavía disparándonos, voy a decir que no, murmuró Jack. Llegaron a cubierta 6 justo cuando la escotilla de embarque se abrió siseando. Una ráfaga de humo y vapor se elevó, y a través de ella emergieron los piratas. Figuras descomunales con armaduras desiguales, erizadas de armas y malas actitudes. El líder era una montaña de un ser, mitad cibernético, mitad tejido cicatricial. Su único ojo orgánico miró fijamente ellos, mientras que el otro, un implante rojo brillante, dijeron y hicieron clic. Su voz salió en un gruñido metálico. Danos el gato dio un paso adelante, levantando su arma lateral. Mira, la cosa es que me he apegado un poco a ella. Él miró hacia atrás en Lyra. Sin ofender. La voz de Lyra era fría como una luna de invierno. Ninguna tomada. El ojo mecánico del líder pirata se centró en ella. Ella vale más que tu barco, más que tu tripulación. Hasta un lado, humano, Jack inclinó la cabeza. Sí, eso va a ser un no para mí. El brazo mecánico del pirata se contrajo. Jack vio el disparo llegó una fracción de segundo antes de que se disparara. Se zambulló a un lado. El rayo de plasma abrazándolo tan cerca que sintió el calor le roza la mejilla. Todo explotó en movimiento. Dedes gritó de nuevo porque, por supuesto, lo hizo y despidió salvajemente en el grupo de piratas. La voz de Ortega crujió por la llegada de refuerzos. Jack derribó al primer pirata con un tiro limpio en la pierna, enviando al bruto a extenderse. Lyra no se quedó detrás de él. Se movió como la luz líquida de la luna, más rápido de lo que Jack pensaba posible. Un pirata se abalanzó sobre ella, y ella se agachó debajo de su columpio, torciéndose, con gracia antes de golpear un codo en su garganta con un crujido satisfactorio. El líder pirata gruñó, levantando el brazo. Para disparar de nuevo, pero Jack fue más rápido esta vez. Le disparó al miembro cibernético, enviando chispas y metal fundido volando. El líder rugió de dolor y furia, tambaleándose hacia atrás. Jack caminó adelante, arma levantada. Parece que su táctica de negociación necesita funcionar. El pirata lo miró fijamente, respirando con dificultad. Luego, sin decir una palabra, golpeó un puño en la consola de su muñeca. Un segundo después, él y los piratas restantes brillaron y desaparecieron en un destello de luz. Porteadores, murmuró Dedes. Cobardes. Jack bajó el arma. Su corazón seguía latiendo. Se volvió hacia Lyra, que lo observaba con aquellos ojos fundidos. Bueno, dijo, sin aliento pero sonriendo. Bienvenido a la humanidad. Lyra exhaló lentamente. Entonces, para su sorpresa, ella sonrió. Una verdadera estatiempo. Pequeño pero cálido. Creo que me está empezando a gustar. Las luces parpadeaban en lo alto mientras el zumbido de ellos sistemas del barco lucharon por reafirmarse después de la abrupta partida de los piratas. El aire olía a quemados circuitos y ozono, el perfume habitual de casi morimos. Jack tomó un tembloroso respirar, tratando de decidir si reír o colapsar. Se conformó con una sonrisa exhausta. Bueno, dijo, voz todavía un poco sin aliento. Creo que eso fue genial. Dedes, apoyado contra la pared e inspeccionando una nueva marca de quemaduras en su manga, resopló.
Sí, si tu definición de grande incluye casi ser vaporizado por criminales espaciales. Detalles. Jack agitó una mano despectivamente, nadie se vaporizó y los piratas se fueron con las manos vacías. Yo llamo a eso una victoria. Lyra inclinó la cabeza, sus largas orejas moviéndose ligeramente. Jack estaba empezando a reconocerlo como su versión de una ceja levantada. Se teletransportaron. Eso no es lo mismo que irse voluntariamente. Jack suspiró. Sí, fui amable. De esperar que no señalaras eso. Se enderezó, quitándose el uniforme. Muy bien, evaluemos el daños. Dedes, revisa el arsenal de armas. Ortega, averigua si todavía estamos en el lista de tarjetas navideñas de piratas. Y Lyra. Él la miró, no del todo seguro, que asignarle, considerando que acaba de darle un codazo en la garganta a un hombre para jubilarse anticipadamente. Ella le ganó a él. Lo haré ayuda a Ortega. Los sistemas de su nave están ineficientemente organizados. Ortega planteó un bro. Wow, duro. Jack se rió entre dientes. Bienvenido al horizonte, donde todo se mantiene juntos por cinta adhesiva, OP y las cuestionables habilidades de reparación de Dedes. Oye, Dedes, llamado desde el pasillo. Solo uso cinta adhesiva cuando se acaba la otra cinta. Lyra miró entre ellos, su cabeza inclinándose de nuevo de esa manera fascinada y desconcertada. Jack empezaba a pensar que no estaba del todo segura de si lo estaban, todo brillante o completamente loco. Quizás las dos cosas. Se separaron, dejando a Jack para hacer su camino de regreso al puente. El barco gemía bajo los pies, las placas de metal se movían como si el horizonte mismo fuera quejándose de la pelea. Le dio una palmadita suave al mamparo al pasar. Aguanta ahí, chica, murmuró. Te arreglaremos. El puente estaba más tranquilo ahora, el caos menguando en su extraña quietud hueca que siempre seguía a un desastre cercano. Jack cayó, se sentó en su silla y dejó que su cabeza cayera hacia atrás con un suspiro. Apenas tuvo tiempo de apreciar el momento de paz antes Davis entró caminando sosteniendo lo que sospechosamente parecía una barra de proteína. Armas están en su mayoría intactos, informó, desenvolviendo el bocadillo con una mano. Portides obtuvo algunas puntuaciones de carbono, pero nada que no podamos arreglar. Dio un mordisco y masticó pensativamente. Sin embargo, casi nos quedamos sin café. Jack sentado atrevido en posición vertical. ¿Qué? Davis asintió sombríamente. Sé que es un día oscuro para la humanidad, Jack gimió, recostándose en su silla. Genial. Luchamos contra piratas solo para morir por abstinencia de cafeína. La puerta abrió de nuevo con un silbido, y Lyra entró, Ortega detrás de ella. El cabello de Lyra estaba un poco fuera de lugar. Una rara señal de algo menos que compostura perfecta. Los relevos de calma de su barco son un desastre enredado, anunció como si se tratara de una observación neutral en lugar de una revisión mordaz. Es impresionante que no se haya incendiado espontáneamente. Jack levantó una mano. En nuestra defensa, solo se incendió esa vez. Ortega negó con la cabeza, sonriendo. Logré impulsar nuestro rango del sensor, pero Lyra tiene razón. El cableado de allí atrás parece que alguien dejó que un niño pequeño diseñara una receta de espagueti. Y no fue él quien dirigió el escáner de largo alcance a través del sintetizador de alimentos. Davis se animó, todavía masticando. Eso fue antes de mi tiempo. Jack exhaló lentamente, pellizcándose el puente de la nariz. Entonces, lo que estás diciendo es que estamos unidos por cinta adhesiva, esperanza y espaguetis mal diseñados. Esencialmente, Lyra dijo, su voz completamente muerta pan. Jack parpadeó ante ella y luego se rió. A sorpresa, sonido genuino. No estaba seguro de que era más divertido, el chiste en sí o el hecho de que Lyra estaba empezando a fabricarlos. Lyra lo miró por un momento, su expresión se suavizó. Por un segundo, Jack casi podía creer que esta no fuera una misión diplomática, que no estaban a años luz de caza con piratas en su cola. Se sentía normal, como si fueran solo personas en un barco imaginando las cosas salieron como fueron.
Ese momento se hizo añicos cuando la consola se iluminó con un pitido agudo. Ortega arremetió por la controles. Tenemos un problema. Su voz perdió todo rastro de humor. El pirata. Regreso del barco. Jack la miró fijamente. ¿Qué? Saltaron a la velocidad de la luz. Parece que retrocedieron, dijo Ortega con tristeza. Están llegando rápido y no están solos. 2 barcos más acaban de abandonar de deformarse con ellos. El estómago de Jack se hundió. Oh, fantástico. Trajeron amigos. La comunicación crepitó y ese gruñido familiar volvió a llenar la habitación. Comandante Mercer. La voz del capitán Borgas goteó con furia apenas contenida. Cometiste un error. Jack se inclinó hacia adelante, con un tono burlón de alegría. Sí, entiendo que Alot. Tendrás que ser más específico. Deberías haber entregado a Larry. Jack miró a Lyra. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos ardían de nuevo. Esta vez no es oro, sino una plata fría y reluciente. Él todavía no sabía qué significaba eso, pero estaba bastante seguro de que no era así. Negociemos. Ella no es tuya para tomar, Jack dijo con firmeza. Hubo una risa grave al otro lado de la línea, un sonido que hizo que Jack se le erizara la piel. Ella lo estará, prometió Borgat, de una forma u otra. La calma cortada, dejando nada más que el silencioso zumbido del barco y el lejano eco de las alarmas. Jack exhaló lentamente, volviéndose hacia su tripulación. Está bien, dijo, con la voz firme, a pesar de la adrenalina palpitando en sus venas. Parece que la diplomacia está oficialmente fuera de la mesa. David sonrió, ya moviéndose hacia la consola de armas. Tiempo de explosión. Jack asintió. Tiempo de explosión. Los barcos piratas colgado en el vacío como una manada de lobos hambrientos. Sus cascos irregulares apenas visibles contra la lejana bruma de una nebulosa. El más grande, el buque insignia de Borgat, estaba lleno de puertas de armas y cicatrices de propulsores. El tipo de barco que no me molesté en fingir que alguna vez había sido otra cosa que problemas. Jack se sentó en el borde de su silla, sintiéndola la tensión se enroscó fuertemente en su pecho. Odiaba los enfrentamientos. Eran como malos juegos de póker donde todos tenían demasiadas armas y no suficientes cartas. Está bien, murmuró, crujiendo el cuello. 3 barcos contra 1. Me estoy sintiendo optimista. Defina optimista, dijo Dedes desde la estación de armas, con los dedos pasando el cursor sobre los controles. Jack se encogió de hombros. Creo que probablemente podamos tomar 2 de ellos antes de que nos conviertan en un desguace flotante. Davis asintió pensativamente, entonces, morimos heroicamente. Es bueno saberlo. Lyra se acercó a la consola de comandos, con la voz firme y la calma de esa manera que de alguna manera hizo que Jack se sintiera un poco más valiente. Rendirse no es una opción, Jack levantó la ceja. Bueno, sí, descubrí esa parte después de todo, de una forma u otra amenaza. Sus ojos se posaron en los de él durante un segundo, y no podía leer bien la expresión allí. Algo complicado, confianza a partes iguales, y algo que aún no estaba listo para nombrar. Ortega habló desde la estación de sensores, están cargando armas. Tenemos quizás 60 segundos antes de que empiecen a lanzar fuego. Jack se quedó sin aliento. Muy bien, hagamos que esto cuente. Tocó el com. Borgat, una última oportunidad. ¿Retrocede o esto se pone feo? La respuesta llegó casi de inmediato, goteando con diversión presumida. Ya es feo, comandante. Simplemente aún no te has dado cuenta. Jack se recostó en su silla. No me equivoco. Me veo terrible hoy. Comandante, dijo Lyra pacientemente. Ahora quizás no sea el momento para el autodesprecio. Él sonrió a pesar de sí mismo. Nunca es el momento para autodesprecio. La primera explosión sacudió el barco lo suficientemente fuerte como para hacer rechinar los dientes. Luces rojas de advertencia encendidas a la vida al otro lado del puente. Escudos aguantando. Gritó Ortega. Por ahora. Davis gritó, golpeando los controles.
devolviendo el fuego. El horizonte escupió un rayo de plasma al pirata más cercano nave, atrapándolo en el punto muerto. El barco se inclinó de lado, sus escudos brillando de azul. Jack sonrió. Buen tiro. Sí, estoy impresionante. Dedes ni siquiera fingió ser modesto. El segundo barco pirata se abalanzó desde arriba, ametrallando con láser la caza. Metal gritó y el barco se tambaleó peligrosamente. Jack se agarró a su silla para evitar una huida no programada hacia el techo. Ortega, maniobras evasivas. Yo soy lo intento, pero la nave vuela como un asteroide borracho. Ortega se quebró, tirando de los controles con fuerza hacia babor. Oye, los asteroides borrachos son muy incomprendidos, respondió Jack. Otra explosión golpeó y una consola detrás de ellos explotó en una lluvia de chispas. Davis se estremeció, tosiendo a través del humo. Eso no era importante, ¿verdad? Solo Said gusta, ya sabes, tener motores. La voz de Ortega era tensa. Hemos perdido 20% potencia de empuje. Jack juró en voz baja. Esto no era sostenible. Ellos eran rápidos, pero no lo suficientemente rápidos como para correr más rápido que 3 barcos. Y definitivamente no fueron lo suficientemente fuertes como para ganar un slugfest. Necesitamos un nuevo plan, dijo, obligando a su mente a trabajar a través de la adrenalina que latía en su cabeza. Davis. Eres un genio táctico. Dedes parpadeó. Soy. Lo eres ahora. Jack le señaló, piensa en algo. Dedes miró fijamente por un segundo, luego se iluminó. Todos correcto. ¿Qué pasa si pretendemos rendirnos y luego golpearlos con todo lo que tenemos cuando bajen la guardia? Jack lo consideró. Arriesgado, Lyra habló en voz baja. No bajarían la guardia. Borg también no es cauteloso por eso. Bien, dijo Jack. Además, odio fingir rendirme, me hace sentir asqueroso por dentro. Otra explosión sacudió el barco. Ortega soltó un gruñido frustrado. Nos estamos quedando sin barco para discutir. Jack estaba a punto de retroceder cuando Lyra dio un paso adelante, su voz baja y mesurada. Tengo una idea. Jack parpadeó hacia ella. Soy todo oídos. Él vaciló, luego miró sus largas y afiladas. De acuerdo, tal vez no todos los oídos, pero entiendes lo que quiero decir. Sus labios se crisparon con la sonrisa más tenue. Si nosotros puede atraerlos a la nebulosa, sus sensores serán interrumpidos. Perderán visibilidad y su focalización, los sistemas fallarán. Dedes frunció el ceño. Sí, pero también lo hará el nuestro. Los ojos de Leroglim Silver de nuevo. Jack aún no sabía qué significaba eso, pero le hormigueaba la piel. No necesito sensores. Por un segundo, el puente se quedó en silencio. Jack la miró fijamente. ¿Tú eres serio? Soy Larry, dijo simplemente. Nuestra especie navegó por las estrellas mucho antes las máquinas lo hicieron. La nebulosa lo cegará. No me cegará. Jack estudió ella por un momento más, luego asintió lentamente. Muy bien, Ortega, trama a rumbo directo a la nebulosa. Ortega dudó. Puede que no volvamos a salir. Jack sonrió sombríamente. Entonces asegurémonos de que ellos tampoco. El horizonte se inclinó con fuerza, los motores chisporroteando, Perjaún empujándolos hacia adelante. La niebla púrpura arremolinada de la nebulosa se avecinaba, vasta y siniestra. Jack casi podía oír los piratas se reían detrás de ellos, pensando que corrían asustados. No tenían idea. Mientras el barco se hundía en la bruma, las estrellas se desvanecieron, dejando solo un crepúsculo etéreo y arremolinado. Ellos barcos piratas lo seguían, sus siluetas apenas visibles en la niebla. Lyra. Jack la miró. ¿Seguro que puedes hacer esto? Ella no lo miró. Sus ojos estaban cerrados, su rostro sereno. Créeme, lo hizo. Y por razones que no pudo explicarlo completamente, eso lo asustó más que a los piratas. La nebulosa se los tragó enteros. El remolino nubes de niebla púrpura y azul presionaban contra el barco como un ser vivo.
Crujido estático sobre el casco y pequeños destellos de luz fantasma. Las estrellas se habían ido, tragadas por la niebla, e incluso los barcos piratas que los perseguían se convirtieron en poco más que manchas distantes de silueta. Jack se inclinó hacia adelante su silla, entrecerrando los ojos ante la ventana gráfica. De esa manera, podría ayudar. No fue así. Así que, esto es acogedor. Me recuerda a esa vez que me quedé atrapado en el armario de un conserje con Dedes después de una mala partida de póker. Oye, Dedes, protesté desde la consola de armas. Eso fue culpa tuya. Tú fuiste quien dijo que podías engañar a un vicario. Yo lo habría hecho, dijo Jack a la defensiva, si no hubiera tenido 4 ojos adicionales. Miró a Lyra. ¿Cuál es el plan? Seguimos volando ciegos y con la esperanza de que tropiecen con nosotros. Lyra no respondió de inmediato. Ella se paró cerca del centro del puente, su postura perfectamente quieta. Sus ojos estaban medio iluminados, el brillo plateado ahora más brillante, como si la luz de la luna se hubiera derramado en sus iris. Sus oídos se crisparon débilmente. Y por primera vez, Jack se dio cuenta ella no solo se estaba enfocando, estaba escuchando. Se están extendiendo, ella dijo en voz baja, con voz distante, tratando de encerrarnos. Jack parpadeó. Espera, ¿los oyes? Puedo sentir sus motores, murmuró Lyra. Las vibraciones, sus firmas de calor. Arden calientes y torpes. Genial, dijo Davis. Estamos siendo perseguidos por rinocerontes espaciales enojados, Jack sonrió. Siento que eso es un insulto para los rinocerontes. Lyra los ignoró a los dos. Ellos son ajustando la formación. El barco líder, Borgat, se está conteniendo. El esperano entró el pánico, su cabeza se inclinó ligeramente. Los otros empujan hacia adelante, más descuidados. Ellos esperan que rompamos primero. Jack se recostó en su silla, cruzando los brazos, entonces decepcionémoslos. Ortega nos cortó los motores. Vete a oscuras. Ortega parpadeó, ¿en serio? Jack asintió. Estamos en una nebulosa. Ya estamos ciegos. Podría como bueno, hazlos ciegos también. Déjalos tropezar mientras nosotros permanecemos callados. Ortega dudó un momento más, entonces accionó los controles. El zumbido de los motores del barco murió, reemplazado por un silencio inquietante. Las luces se atenuaron, dejando solo el tenue resplandor de los paneles de emergencia y los extraños ojos plateados de Lyra. El barco quedó a la deriva, ingrávido y quieto. Jack podía sentir los latidos de su propio corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Davis habló, su voz baja. Entonces, ¿qué pasa si se topan con nosotros? Jack no miró hacia otro lado desde la ventana gráfica. Espero que nos golpeen con la parte blanda de su nave. El puente cayó en un tenso silencio. Pasaron los minutos, o tal vez fueron solo segundos. El tiempo se sintió extraño, diluido en la niebla, entonces la voz de Lyra atravesó el silencio, tranquila pero segura. ¿Están cerca? ¿Cómo cerrar? Preguntó Jack, inclinando la cabeza de nuevo. El de la izquierda. 20 metros, tal vez menos. Jack tragó saliva con fuerza. No se atrevió a moverse como si ni siquiera el sonido de su respiración pudiera delatarlos. Dedes se inclinó, susurrando sin una buena razón. Está bien, pero escúchame. ¿Qué pasa si empezamos a gritar como muy fuerte? Enloquécelos. Jack resopló a pesar de sí mismo. Sí, tal vez piensen que somos fantasmas espaciales. Lyra volvió a hablar, todavía tranquila. El barco de la derecha está más lejos. Está volviendo en buque. El tercer barco está por encima de nosotros, demasiado alto para verlo, claramente. Jack exhaló lentamente. Muy bien, esperaremos. Otro latido de silencio. Entonces a trueno profundo y distante reverberó a través del barco, bajo y resonante, como un gigante latido del corazón. Ortega frunció el ceño. ¿Qué fue eso? Los ojos de Lyra se abrieron bruscamente, agudos y enfocado. Están usando pulsos de barrido, ondas de energía para expulsarnos.
Jack gimió, por supuesto que lo son. ¿Podemos contrarrestarlo? Ortega hizo una mueca de dolor. En realidad no somos un carguero, no un barco furtivo. Si se acercan lo suficiente, nos iluminaremos como una carroza de desfile. Jack frotó su cara. Fantástico. ¿Alguna otra mala noticia? Bueno, Ted se ofreció. Me he quedado sin bocadillos, no ayuda. Otra onda de pulso pasó, más fuerte esta vez. El barco vibró bajo la fuerza, metal gimiendo débilmente. Jack apretó los dientes. «¿Todos bien?», dijo. «Basta de esconderse. Ortega, enciende los motores. Quemadura completa recta adelante. Hagamos algo de ruido». Ortega parpadeó. «Espera, ¿qué?». «¿Me oíste, Jack?», dijo, voz firme. «No vamos a ganar un partido tranquilo. Hagamos esto desordenado». Por un segundo, nadie se movió. Entonces Ortega sonrió. «Me gusta desordenado». El barco volvió a rugir a la vida, los motores brillando intensamente contra la niebla arremolinada. El horizonte se disparó hacia adelante, abriendo un camino ardiente a través de la nebulosa. Los barcos piratas. Reaccionó de inmediato, los sensores se activaron. Parpadeos rojos iluminaron la pantalla, convergiendo rápido. «Ya vienen», gritó Ortega. «Bien», dijo Jack. «Davis, armas listas, recordémosles a quién persiguen». La nave más cercana surgió tras ellos, con láseres cortando la niebla. El primer tiro fallado. El segundo rozó su babor, enviando chispas a través de la cabina. «Daños menores», llamó Ortega. Aún volando, Jack sonrió. «Vamos a hacerle lamento eso». Dedes gritó, golpeando los controles de fuego. Pernos de plasma escupidos de sus cañones, chocando contra los escudos del barco pirata. Se tambaleó, los motores chisporroteando. Golpe directo. Davis gritó, el segundo barco entró rápido, flanqueando por la derecha. La voz de Lira se cortó el caos, agudo y constante. 30 grados estribor ahora. Jack ni siquiera lo hizo, titubea. Ortega, hazlo. El barco se inclinó con fuerza, justo a tiempo para evitar una explosión que habrían apagado sus motores. El barco pirata rebasó, sus láseres brillando ampliamente en la niebla. Jack se rió sin aliento. «Buena llamada, Lira». Ella no respondió de inmediato. Sus ojos estaban distante de nuevo, ese extraño resplandor plateado parpadeando más brillante. Cuando habló, su voz era más grave, casi un susurro. «Borca se está moviendo». La sonrisa de Jack se desvaneció. Se inclinó hacia adelante. «¿En dónde?». Sus ojos se rompieron abierto, centrado y feroz. «Él viene directamente a por nosotros». El horizonte gritó a través de la nebulosa, motores ardiendo, un cometa brillante en un mar de niebla y sombras. Los nudillos de Jack estaban blancos los apoyabrazos, su mente acelerando más rápido que la nave misma. La rejilla del sensor parpadeó, luchando por mantenerse al día con el caos afuera, pero él no lo necesitaba para saber lo que se avecinaba. Podía sentirlo en sus huesos. Borcat estaba cerca. También Sierra. «Ortega, dame más velocidad», Jack ladró. «Ya estamos presionando al 110%, Ortega retrocedió bruscamente. El barco se mantiene unido por la esperanza y la cinta adhesiva en este momento». Jack sonrió a pesar de la adrenalina golpeando a través de él. «Entonces esperemos que la cinta adhesiva aguante un poco más». Dede se rió desde la consola de armas, aunque fue más nervios que humor. «Si sobrevivimos a esto, le compraré una bebida a la cinta adhesiva». Lira se mantuvo firme en él en medio del puente, sus ojos plateados brillaban como lunas gemelas. Ella no estaba mirando los controles o la ventana gráfica, ella no necesitaba hacerlo. Ella estaba escuchando, sintiendo, guiando. Sus oídos se movieron débilmente, rastreando las vibraciones Jack ni siquiera podía percibir. «Se está cerrando rápido», dijo en voz baja. «Viene de abajo». Jack parpadeó. ¿Abajo? ¿Cómo demonios un acorazado se acerca sigilosamente desde abajo? Lira no respondió.
Su mirada giró hacia él. Y por primera vez, vio algo en su expresión que no era tranquila ni concentrada. Fue preocupación. Él no es a escondidas, dijo en voz baja. Está lanzándose directamente hacia nosotros. Jack juró bajo su respira. Ortega, escalada vertical ahora. El barco gimió en protesta mientras Ortega tiraba los controles, lanzándolos hacia arriba en un ascenso casi vertical. Los motores gritaban, las placas de metal traqueteaban con tanta fuerza. Jack estaba medio seguro de que todo estaba a punto de desmoronarse. Una sombra brotó de la niebla debajo de ellos. Un dentado silueta que parecía más una hoja dentada que un barco. Buque insignia de los Borgias, colosal y monstruoso, disparado pasado por debajo de ellos, desaparecido por metros. Se desvaneció de nuevo en la niebla tan rápido como apareció. Dedes dejó escapar un aliento tembloroso. De acuerdo, eso estuvo demasiado cerca. ¿Podemos todos de acuerdo en que odiamos a los piratas espaciales? ¿Cómo universalmente? Jack se rió sin aliento, voy a votar que sí. Lyra no se rió, su voz sonó baja y urgente. Él está haciendo un bucle atrás. La sonrisa de Jack se desvaneció. Miró fijamente a la ventana panorámica, con el corazón latiendo con fuerza. Muy bien, es hora de dejar de correr. Dedes parpadeó. Espera, ¿qué? Ya me oíste. Jack se puso de pie, su voz se mantuvo firme. No estamos corriendo con él. No vamos a dispararle, pero tal vez seamos más astutos que él. Ortega se retorció su silla. Jack, eso es un barco de guerra. Somos un carguero con un problema de personalidad. La sonrisa de Jack volvió aguda y desequilibrado. Sí, pero tenemos algo que él no tiene, miró a Lyra. La tenemos. Lyra inclinó la cabeza. Yo. Tú dijo que puedes sentir sus motores, sus movimientos. Eres la única que puede ver a través de esta sopa. No podemos ganar un pelea, pero podemos hacer que falle. Sus ojos plateados se abrieron ligeramente. ¿Quieres yo para guiarte? Blind Fire. Exacto. La voz de Jack bajó más bajo, más bajo. Y confía en ti. Algo parpadeó en su rostro. Sorpresa. Tal vez incluso algo más suave debajo. Ella asintió una vez, con la voz firme de nuevo. Yo te guiaré. Jack volvió a caer en su silla. Muy bien, equipo. Vamos a marear a este bastardo. El barco giró en movimiento. Delira voz cortando el ruido precisa y tranquila. Izquierda arriba 10 grados. Ahora banco duro ahora. Ortega obedeció sin dudarlo, tirando de los controles. El horizonte retorcido como una serpiente, girando en espiral a través de la niebla mientras la nave insignia Borgias rugía tras ellos. Explosiones de plasma rayadas la niebla, desaparecida por metros. Está tratando de bloquear las armas, dijo Lyra bruscamente, Sartive ahora. La nariz del barco se zambulló, los motores gritando. Otro corte explosivo sobrecarga. Tan cerca, Jack sintió que el calor ondulaba por el casco. Dedes gritó, creo que acabo de ver mi vida pasar ante mis ojos. Y honestamente, fue un poco decepcionante. Concéntrate, Dedes. Jack ladró aunque no pudo detener la sonrisa que le tiraba de los labios. La voz de Lyra volvió a sonar más rápido. Derecha, arriba ahora rueda. El barco sacó el corcho de lado, evitando por poco otro aluvión. El barco de Borgat pasó tronando de nuevo, rebasando. Él es frustrada, Lyra murmuró. Está persiguiendo demasiado. Está perdiendo el control. Jack los ojos se entrecerraron. Hagamos que pierda más. Se inclinó hacia adelante. Ortega, corta el motor es ahora. Ortega parpadeó. Eso es una locura. Jack sonrió más ampliamente. Exacto. Hacer eso. Con una maldición murmurada, Ortega apagó los motores. El barco se sacudió, impulsó llevándolos hacia adelante mientras los motores se apagaban en silencio. Se quedaron a la deriva, silenciosos y oscuros, perdidos en la niebla. Borgats el barco pasó rugiendo por última vez, ciego y furioso.
Él no los vio. Jack esperó un latido más y luego tocó el com. Hola, Borgat. Su sonrisa se ensanchó, fallaste. Dedes cerró de golpe los controles de armas. El horizonte. Disparó una perfecta disparo preciso directo a los motores expuestos de Borgas. El acorazado estalló en un bola de fuego. Llamas y escombros tragados instantáneamente por la nebulosa. La onda de choque sacudió el horizonte, pero Ortega ya estaba en los motores, encendiéndolos de nuevo y alejándolos. La niebla adelgazado. Las estrellas reaparecieron. Eran libres. El puente cayó aturdido silencio por un momento. Entonces Dedes se rió fuerte y sin aliento. Santa mierda, nosotros de hecho lo hice. Jack exhaló lentamente, recostándose en su silla. Sí, nosotros lo hice. Lyra se volvió hacia él, con la voz tranquila. ¿Confiaste en mí? Jack la conoció ojos. Sí, lo hice. Dudó, luego sonrió más suave esta vez. Te ves hermoso hoy, por cierto. Lyra parpadeó, sus orejas temblaban débilmente, sus ojos plateados se abrieron, y por primera vez el tiempo, de verdad, se rió. Era suave y melódico, y Jack decidió era su nuevo sonido favorito en el universo. Idiota, dijo ella, sonriendo. Jack le devolvió la sonrisa. Sí, pero soy tu idiota. El horizonte navegaba hacia las infinitas estrellas. Un poco maltrecho, un poco roto, pero vivo y tal vez, solo tal vez, más fuerte que